anterior o triángulo anterior, todo lo que corresponde a la zona del rafe hacia la parte anterior. Y aquí, obviamente, el triángulo posterior. ¿Qué cosa encontramos? Todo el vestíbulo. En el vestíbulo encontramos el introito vaginal y los órganos aledaños. Labios mayores, labios menores, vamos a encontrar la cápsula del clítoris respectivamente. Es una anatomía esquemática normal. Podemos apreciar un corte, en ese corte podemos apreciar pubis, vejiga, en la parte posterior encontramos el útero, zona rectal, encontramos también la vagina, la zona de la vulva. Estructuras también anatómicas normales que hemos visto. En los genitales internos tenemos la vagina, cápsula muscular, la mucosa. Eso es un poco de histología, ¿no es cierto? La capa muscular tiene una capa externa que es longitudinal, interna que es circular, y a la zona a nivel del triángulo vesical se forma el triángulo de Patton, ¿no? El útero es estructuralmente pequeño, ¿no? Pesa más o menos de 30 a 50 gramos en una mujer que no ha tenido hijos, en una mujer que ha tenido hijos generalmente 70 gramos. Eso es un promedio, ¿no? Puede ser gramos más, gramos menos, ¿no? Tiene sus partes que es trompas, cuerpo, que es el istmo, la zona de unión, ¿ya? Entre el cuerpo y el cuello que es 25% muscular, liso, 75% que es tejido conectivo. Las capas simplemente son las básicas, ¿no? El peritoneo va a continuar y envuelve a la pared uterina. Esa sería la serosa del perimetrio. Tiene el muscular, que es el miometrio netamente muscular, y la mucosa, que es el endometrio. Si observamos este pequeño gráfico, ya ahí tenemos el útero, tenemos ahí las arterias uterinas que van llegando por los costados, tenemos el cuello, tenemos el ectocervix, la vagina, tenemos siempre los ovarios, ¿no? Los ovarios que están discretamente hacia atrás del útero, ¿ya? Las trompas que están casi paralelas, ¿no es cierto? ¿Ya? Y tenemos las trompas a nivel de su porción intersticia, trompa, porción ísmica, la porción angular. Y la posición del útero, algo que hemos aprendido cuando hacíamos gineco, ¿ya? Con respecto a su posición, ¿no? La vagina debe tener una posición, una angulatura, una disposición respectiva, y el cervix debe tener siempre una angulación. Si recordamos un poquito de geometría, existe el ángulo agudo, recto, ¿no? Obtuso, el llano y el cóncavo, ¿de acuerdo? Entonces, siempre, si el ángulo es menos de 180 grados, si es menos de 180 grados, yo puedo suponer entonces de que este es un verso, es un cervix verso, ¿ya? Verso, ¿ya? Pero ¿qué tipo de verso? Es ante. Entonces diríamos nombre completo, anteverso. Si estaría hacia la parte posterior sería retroverso. Ahora, si tenemos el eje del cuello con respecto al eje del útero, también me debe formar un ángulo. Si es menos de 180 grados, entonces será flexión. Está flexionado el útero con respecto al cuello. Si está hacia la parte posterior, estará flexionado, pero en la forma retro. Entonces será ante, verso, flexo, si estuviera en esta disposición anatómica normal. ¿Ya? ¿Podrá estar hacia atrás? Sí. Entonces la palabra verso viene para el cuello y flexo viene para la flexión del útero. ¿De acuerdo? Ya, entonces, generalmente encontramos esta disposición. En algunos escenarios podemos encontrar hacia atrás. Sí, algunos posibles, ¿no? ¿Cómo está irrigado el útero? ¿Cómo está irrigado el útero? La principal arteria que va a irrigar, mi nombre lo dice, la arteria uterina. ¿Rama de quién? De la vaina. ¿Cierto? Así de simple, ¿no? Rama de ilíaca, ¿no? ¿Cuál es el gasto cardíaco de la arteria uterina? Más o menos. El gasto cardíaco. Por ejemplo, arterias renales. ¿Cuánto será? 20%, ¿no? Ya, 20%, ¿no? Ya, y por ejemplo, las arterias uterinas, bajísimo, ¿no? 0,2 a 0,5. Es insignificante, ¿no? Y en el embarazo, al final del embarazo, ¿hasta cuánto llegará el gasto cardíaco? El útero ya cuando la mujer está con un embarazo de 9 meses, 8 meses, 9 meses, con un bebé de 3,5 kilos, con una placenta grande, bastante líquido, bebé saludable, ¿cuánto será el gasto cardíaco? Puede ser de 15, podría llegar hasta 18, hasta 20% en algunos escenarios, si es un embarazo gemelar, por ejemplo, ¿no? Casi 20%. Por eso es que una atonía uterina real, después de un parto, te puede causar la muerte a partir de 5 minutos, ¿no? Si no hace nada, ¿no? Estás viendo, estás sangrando, ¿y ahora qué hago? O sea, mientras que llames a tu colega, llames a alguien,
El paciente ya está con desorientación, está con diaporesis, está perdiendo conocimiento, ya tengo sepsis en la resonancia. Ya, entonces te das cuenta que se está chocando, ¿no? Su frecuencia cardíaca se eleva, su presión sistólica cae, ya se desmayó, se duerme, tiene sueño, se duerme y un poco rato se paró, ¿no? Minutos nada más, ¿ah? Es rapidísimo esa. Una relatotomía. Ahora la hipotonía te puede aguantar todavía, ¿no? Está con masaje, ¿no? Pero la atomía es fatal, ¿no? Entonces, ¿por dónde están ingresando las arterias uterinas? Justamente, este gráfico obviamente debe ser un poquito más arriba, ¿ya? Más o menos es entre la unión entre el cuello y el cuerpo, justamente acá. Aquí está llegando, las arterias uterinas. Tendrá su rama vaginal hacia abajo y su rama uterina hacia arriba. Va a tener una omosis con las arterias ováricas. ¿Y las arterias ováricas de dónde vienen? De la aorta. De la aorta, ¿no? Variante anatómica, el lado derecho pues, dice que puede venir de la renal, ¿no? Más o menos un 15, un 8%, ¿no? La población puede venir de ahí. ¿Y quién más recibe irrigación del útero? Ya tenemos la arteria ovárica, forma una omosis con la arteria uterina. ¿Otra arteria? Ah, la purenda, ¿no? Pero básicamente de las ramas vaginales, ¿no? Que asciende, ¿no? ¿Y otro? La arteria de Simpson, o de Samson, va a ser más exacto. Yo le digo Simpson para recordarlo, ¿no? Recordar esa serie de dibujos animados americanos. Ya, pero es la arteria de Samson. Ya, ¿y por dónde se pasa la arteria de Samson? Ligamentos redondos, ¿no? Ligamentos redondos, ¿cierto? ¿Ya? Entonces tenemos aquí los ovarios que están hacia atrás, las trompas que están hacia aquí, y por aquí están saliendo los ligamentos redondos, y por ahí está pasando una arteria, ¿no? La arteria de Samson, ¿no? Ya, entonces, ¿para qué me sirve? ¿Cuál es su importancia de reconocer este tipo de irrigación, ¿no? Este tipo de disposición? Ya, en algunas situaciones, por ejemplo, imagínate que te hacen tu serum, tu primer mes, segundo mes, tu serum como médico general, obviamente lo más probable es que lo hagas lejos, ¿no? Un lugar donde sea 2-1, 1-2, por ahí, ¿no? 1-3, así. 1-1 solamente hace un técnico de enfermería con una enfermera o una obstetra, ¿no? A lo mucho, ¿no? Pero médico no llega, ¿no? Así es 1-2 para arriba, puede haber médico, ¿ya? Por ahí está haciendo sus serumos y tiene una paciente, tiene su parto y empieza a sangrar. Y los obstetra te llaman, ¿no? Doctorita, doctor, está sangrando, ¿qué hacemos? ¿Y ahora qué haces? Y de ahí todavía, para que salgas ahí caminando, unos, no sé, unos 40 minutos, y luego de eso, con suerte encuentras carro que pase cada 2 horas, y a veces ni carro hay. ¿Y qué haces mientras tanto? Entonces hay que recordar un poco la anatomía, ¿no? Porque hay una maniobra que se llama maniobra de Seas. La maniobra de Seas se ha estudiado por los mexicanos hace 20 años, ya que ha sido difundido y promocionado a nivel mundial ya hace 10 años, aprobado, ¿no? Tienes el canal vaginal, tienes el cuello uterino, coges unas balas, ¿no? Se desplaza el canal vaginal, ¿ya? Y una vez que tienes desplazado, pinzas el labio anterior, el labio posterior y jalas el cuello. Una vez que traccionas el cuello, simplemente giras. Y justamente a este nivel, clampas. Una pinza, puede ser una Fester, giras al otro lado y esto lo clampas. ¿Ya está? En horario 5 a 7, clampas. ¿Y qué ligamento en esa zona está pasando? El ligamento de McEnroe. Por dentro del ligamento de McEnroe está pasando la arteria uterina. Clampas y el sangrado baja notablemente. Mientras tanto puedes trasladar al paciente, hacer maniobras de resucitación y otras cosas más. ¿Ya? Resucitación uterina, obviamente, ¿no? Cuando se ve el tema de hemorragia postparto, ahí se ve cuáles son las formas y el esquema de manejo de una resucitación uterina, ¿no? Control de hemorragia postparto. Es interesante también, ¿no? El útero obviamente está fijado, está suspendido, ¿no? En una cavidad, está suspendido. ¿Y quiénes lo suspenden? Ligamentos redondos, está el ligamento ancho, que no es otra cosa que la continuación del peritoneo, ¿no? Ya, ligamento ancho. Tenemos los ligamentos uterosacros, ligamentos cardinales, la cardinal es la que estábamos hablando hace rato, además tenemos los músculos elevadores del ano, que es la parte muscular, y las fascias que rodean la vagina y el cervix. Entonces, aquí lo apreciamos nuevamente, ¿no es cierto? Ahí está el ovario, las trompitas. Si tenemos esta disposición, ya en la parte anterior tenemos la zona pubis, está la vejiga, tenemos el útero y aquí tenemos la ampolla rectal. Ya, anterior, posterior. ¿De acuerdo? En la parte anterior se están dando cuenta que la parte medial está el útero, pero del útero que están saliendo las trompas. Las trompas no son rectas, ¿no? Se dan cuenta que se doblan así, un codo, ¿no? Ahí están, ¿no? ¿Por qué están así? Porque los ovarios están hacia atrás. Están los ovarios hacia atrás, ¿eh? Totalmente. Los ovarios están así, ¿no? Están así. Y las trompas vienen en esta disposición, acercándose siempre a los ovarios para que podamos captar, ¿ya? El lóbulo, ¿no? Ahora, hacia adelante del útero salen dos estructuras blanquitas que están girando, ¿no?
Esas estructuras blanquitas que son como dos antenitas, ¿no? Entonces la trompa está haciendo como dos antenitas. Ese es el ligamento redondo, ¿no? Es el ligamento redondo ahí. ¿Y a dónde llega el ligamento redondo? ¿A dónde va? ¿A dónde se va a dirigir? Sale por el conducto inguinal, ¿no? Sale por el conducto inguinal y se dirige a los labios mayores. ¿Su homólogo en el varón quién es? El cordón espermático. ¿Ya? Porque de los testículos sale el cordón espermático, ingresa por el conducto inguinal y se va hacia el testículo prostático para que pueda salir en la eyaculación, ¿no? ¿Ya? Ese es su homólogo, ¿no? Ahí está entonces los ligamentos redondos. Todo el ligamento redondo como que lo jala hacia adelante el útero, ¿no? Lo jala hacia adelante, ¿ya? Tenemos el ligamento ancho respectivamente. Aquí tenemos otro gráfico, ¿ya? Este es un corte más inferior. Aquí está el nivel de la unión entre el útero y el cuello. Y podemos apreciar que aquí están estos dos ligamentos, llamados ligamentos cardinales de Baker. Esos ligamentos son los que le van a dar la mayor estabilidad al útero junto con los ligamentos uterosacros. Por ejemplo, cuando nosotros sacamos el útero, una histerectomía, tenemos que seccionar esos ligamentos. Y si no hacemos bien los puntos de sujeción, con el tiempo hace un prolapso de cúpula. Como en parábola invertida se le cuelga por la vagina. Para evitar eso, nosotros hacemos una suspensión arriba entre los dos ligamentos cardinales, derecho e izquierdo, para que eso no se pueda dar. Y si hacemos una histerectomía vaginal, también hacemos una técnica del McCall, en la cual les fijamos hacia arriba, a ligamentos uterosacros de la cúpula y no se puede colgar. ¿Ya? Los ovarios. No tiene peritoneo, ¿no? Ese sí no tiene peritoneo, ¿ya? Libre en la cavidad pélvica, ¿no? Mide más o menos 5 centímetros por 2, por 3, por ahí, ¿no? Tiene medidas variables, ¿no? Por ejemplo, si está con su cuerpo lúteo, si está ovulando, obviamente será más grande, ¿no? Será más grande, si no será más pequeño. Por ejemplo, una niña puede medir 1 centímetro, ¿no? Una mujer anciana puede medir 1 centímetro, nada más. A veces ni en la ecografía lo podemos apreciar, no se puede ver. Peso 4-8 gramos, tiene sus capas medular, central, ilio, cortical, ¿no? Esa es la parte histológica. Y su irrigación, ya sabemos, ya en este caso, pues, de los órganos pélvicos sobre todo, ya en este caso el útero y la arteria uterina, y la linfogástrica de la gran interna respectivamente. Nuevamente tenemos aquí la irrigación. Entonces tenemos la arteria uterina, que ingresa justo entre la unión entre el cuerpo y el cuello. Una rama inferior, una rama superior. Y por ejemplo, reconocer esto es interesante, ¿no? Porque nos ayuda a nosotros a tomar decisiones en situaciones difíciles. Nuevamente, volvamos a un escenario donde tienes una paciente con hemorragia postparto. Brutal, ¿no? Está sangrando, ¿no? Ya, entonces lo primero que hacen, doble vía, sonda poli, hacen sangre, etc. ¿no? Ya van poniendo todo el escenario, ¿no? Y resulta que, un exceso ya. Mujer, 18 años. Encima tuvo un DVP, encima nació el bebé muerto, y encima está haciendo atonía uterina por mutuo de Cavalieri. 18 años, ¿ah? No responde a todas las maniobras que estás haciendo. ¿Le sacarás el útero? Te estás condenando a nunca tener hijos, ¿no? Bueno, a menos que sea vientre de alquiler, y eso tendría que ser en el extranjero, ¿no? Pero ya igual no podría, ¿no? Así, es difícil, ¿no? Ya. ¿Podrías intentar salvarlo? Sí. Cuando no respondes a los manejos clínicos, vas a la parte quirúrgica. En la parte quirúrgica hay muchas técnicas. Una se llama de Lynch, ¿ya? De Koch, ¿ya? De Hyman, etc., ¿no? Pero hay una de las cuales que puede ser un poco más específico, reconociendo un poco la anatomía. Se llama técnica de posadas. Lo que hacemos sencillamente es ponemos un punto bordeando esta arteria, al otro lado bordeamos la arteria, ajustamos, o sea, clausuramos las arterias uterinas. Te vas arriba, está debajo de la trompa, está pasando los vasos sanguíneos de la arteria ovárica. Identificas y ligas las arterias ováricas. Ahí has disminuido prácticamente casi un 95% de liberación uterina. Y entonces la paciente tiene bajo riesgo de que se siga complicando. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Tal vez hasta que llegues a hacer cirugía, no sé, hasta que abras, hasta que entres a sala de operación, hasta tal vez 15, 20 minutos, pero obviamente como ya tiene doble vía, le están pasando sangre, le están pasando plasma, etcétera, le están pasando plaquetas, etcétera. Mientras tanto tú puedes tener tiempo, ¿no? En el acto quirúrgico simplemente es cuestión 10 segundos, en un minuto ya terminas a tiempo, o menos, ¿no? Y con eso controlas, no importa que el útero esté suelto, pero ya no va a sangrar. Ahora, ¿por qué no se necrosa el útero?
Porque tiene irrigación de la arteria de Samson y las vaginales, ¿no? Suficiente para que sobrevivan. Y obviamente con el tiempo, esos hilos se van soltando y se van revascularizando. Entonces puede salvar el útero, ¿no? ¿Ya? Son técnicas rápidas de manejo de trauma obstétrico, ¿no? Cuando hablamos de otros elementos suspensores o fijadores del útero, hablamos del diafragma pélvico. Tenemos la vista superior y inferior. Aquí recordamos un poco de ginecología. Ya tenemos a los músculos elevadores del ano, ¿ya? Tenemos el músculo coxigio, la fascia auricular, tenemos músculos elevadores del ano, pero con la vista inferior, respectivamente. Entonces, estos músculos son fijadores también del útero, ¿no? Cuando se debilitan, cuando hay lesiones, ya sean neurológicas o propiamente musculares, podemos encontrar que hay incluso distrofias genitales, ¿no? Nuevamente el mismo gráfico. Ahora vamos un poco ya entrándonos al siguiente bloquecito, ¿no? Que es cambios fisiológicos en el embarazo. ¿Ya? Este texto lo saqué de un artículo publicado ya, en una revista científica en la cual dice, según la OMS, dice, ¿no? Una mujer embarazada en un país en vías de desarrollo, o sea, casi como el nuestro, tiene de 100 a 200 veces más riesgo de morir que una mujer en un país desarrollado. O sea, el mismo hecho que una mujer se embarace en el Perú, Bolivia, Venezuela, Ecuador, algunos países de África, la mayoría, basta que se embarace y tiene riesgo de que se va a morir. Y mira, le decía, ¿no? 100 a 200 veces más, ¿no? Por ahí estaban hablando de que ya para los últimos años ha bajado un poco entre 80 a 100, ¿no? Igual, ¿no? Sí, no es altísimo, ¿no? Sí, es altísimo. Entonces, eso nos debe llenar a nosotros una reflexión. Cuando ustedes sean médicos generales van a atender muchas gestantes, hasta el día que hagan otra especialidad. Traumato, ya hagan huesos, hermano. Neurocirugía, ya olvidar el cráneo, hermano. ¿Ya? No sé, harán medicina legal, ya verán puros muertos. No, el cadáver no va a ver, no es que vamos a ver. Por ahí una que otra evaluación médico-paciente vivo, sea una denuncia. Ahora el gineco, ya sí verán todos los días. Pediatría será otra cosa, ya se olvidarán de esta. Pero mientras ustedes sean médicos generales van a haber muchas gestantes y está en sus manos tomar decisiones adecuadas y oportunas para que no tengan desenlaces fatales. Es mágico, ¿no? ¿Qué es lo que debemos buscar nosotros? Que el bebé nazca chido, nazca sano, nazca saludable. Ese es el objetivo. ¿Por qué? Porque obviamente en casa están esperando la expectativa, ¿no? La abuela, de parte de mamá, de parte de papá, los tíos emocionados, hasta los amigos del trabajo, todos están felices, esperando, preguntando cuándo es el baby shower, hacen baby shower, están todos expectantes, ya van a hacer, todos están con la ropa, de repente le han hecho hasta su cuartito, le han comprado sus cosas, su ropa, todo, y el bebé se va a morir. O le va a pasar algo. No, o sea, es una situación bastante crítica, ¿no? Generas tanta expectativa, tanta ilusión para que pueda pasar eso, no, efectivamente. Entonces nosotros debemos de preservar esos escenarios y hay que empezar estudiándolos desde las ciencias básicas, ¿no? Vamos a ver su fisiología del embarazo. Los cambios que se presenten en el embarazo, todos los cambios se deben necesariamente a hormonas muy específicas. Más importante, estrógenos, progesterona, por ejemplo, prolactina, por ejemplo, la relaxina, son de manera inevitable, normales y definitivamente temporales. O sea, significa que pasado un tiempo, la paciente vuelve a su estado natural. Vuelve a su estado natural. ¿Para qué necesito yo que una mujer cambie todo su estado hemodinámico, hormonal? Para que crezca un nuevo bebé, nutrir, que desarrolle las mamas para la lactancia, almacenar grasa para el parto, ¿ya? Energía para el parto, procoagulantes para el parto, ¿no? Para la lactancia, ¿no? Se está preparando, ¿no? Y empezamos entonces con el útero. El útero es una forma esférica, ya sabemos, ¿no? Pequeñísima nada más, ¿no? Más o menos a la semana 12 de embarazo recién sobresale la cavidad pélvica y se vuelve esférica. Ya no es como una perita, sino se vuelve esférica. Más o menos vamos a ver que pesa pues entre 50, 40 gramos. Una mujer que tiene hijos puede pesar 70 gramos, lo hemos visto hace rato. La capacidad de almacenamiento del útero, una mujer que nunca ha tenido hijos es de 5 cc. Una mujer que tiene hijos puede ser hasta 10 cc. Sin embargo, cuando ya el bebé va a nacer, su capacidad de almacenamiento puede llegar a 5 litros o más, ¿no? 5 litros, ¿no? Más, ¿no? Porque el bebé pesa de repente 3,5 kilos, la placenta, más el líquido amniótico, etc., ¿no? Sino las membranas ovulares, que es el cordón umbilical, genera gran capacidad de almacenamiento. Y no es que el útero pues aumente cantidad de células, no.
Lo único que hace es que cada célula se elongue más y crezca más, se ensanche. O sea, es una hiperplasia, ¿no? Es una hiperplasia nada más. No es que aumenten las células, sigue siendo la misma cantidad. Solo que ha crecido demasiado, ¿no? Lo que mide 5 centímetros, ahora mide en longitud hacia arriba, de repente 34, 40 centímetros. Un brazo gemelar, por ejemplo, un brazo doble, polidral, macrosómico. ¿Ya? Hay que recordar también que a partir del primer trimestre del útero presenta contracciones irregulares, que no es doloroso, ¿ya? En el primer trimestre se puede poner durito, sí. ¿Qué significa que el útero tiene un tono? ¿Que debe tener un tono muscular? ¿Y cuál es el tono basal entonces? Si quiere tener un tono, debe tener un tono basal, ¿no? ¿Cuánto será el tono basal? Más o menos es 12 milímetros de mercurio, ¿no? Esa es la intensidad que siempre tiene, ¿no? Suficiente como para que el bebé no lo pueda expulsar y siga creciendo el útero. Más o menos ese es el tono, ¿no? Ya cuando va pasando el final del segundo trimestre, las contracciones se hacen un poco más intensas, ¿ya? Pero no necesariamente llegan al dolor, porque el dolor se percibe cuando pasa entre 25 a 30 milímetros de mercurio. Se puede llegar a 20, 25, la mamá siente, ¿no? Se puso durito. El esposo toca, sí, se ha puesto durito, ¿sí? Pero no le duele. Las famosas contracciones del Braxton Hicks, ¿no? Espontáneamente y esporádicamente se pueden dar, ¿ya? Con respecto al cuello uterino, el cuello uterino de una mujer que no ha tenido embarazos es como si estuviera tocando la tubita, ¿no? La madera, así de dures, consistencia dures. En una mujer cuando ya coge embarazo sucede lo siguiente, ¿no? Se vuelve más blando, ¿no? Más o menos como es. Como la punta de su nariz. Así es, ¿no? Ya cuando empieza el trabajo de parto, se pone como las alitas de la nariz, ¿no? Más suave, ¿no? Más suave, ¿no? Entonces esa consistencia tiene, o sea, el cervix, una vez que coge embarazo se vuelve más blando, porque se vuelve más blanda. ¿Qué es el causante para que se vuelva más blanda? Para empezar, hay varios fenómenos, ¿no? ¿Y el útero por qué crece? ¿Quién me dice que crezca? Ya, hay dos fenómenos, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de la etapa del ciclo menstrual, tenemos dos etapas, ¿no? 0-14 días, 14-28 días. ¿Ya? ¿Cómo se llama esta etapa? Proliferativa. ¿Por qué se llama proliferativa? Porque prolifera el endometrio. ¿Y quién produce la proliferación del endometrio? Los estrógenos, ¿no? Los estrógenos. Y en el embarazo, ¿qué es lo que crece en grandes cantidades? Los estrógenos. ¿Y quién lo produce? La placenta, perdón. La placenta, ¿no? La placenta produce los estrógenos. Y esto crece, crece, crece. ¿Y por qué no sigue creciendo hasta el final? Y justo en la fecha 14 deja de crecer y se mantiene. La progesterona la regula, ¿no? ¿Cierto? Por ejemplo, cuando hacíamos gineco, tenías el tema de hemorragia uterina normal, paciente está menstruando 12 días, 14 días, 15 días, 18 días, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento? Progesterona, bueno, porque estás asumiendo de que hay un cuadro anovulatorio donde no ha habido cuerpo lúteo que es expulsado, el óvulo, por lo tanto no está generando un cuerpo lúteo progesterona y por lo tanto sigue creciendo y empieza a descamarse, ¿no? Sangra, ¿no? Pues el tratamiento, es el fundamento, ¿no? Cuando hacíamos las rotaciones, más o menos se ha ido entendiendo, ¿no? Hemos ido aprendiendo. Ya, ahora de aquí hacia acá, ¿cómo se llama esta etapa? Secretora. ¿Por qué secretora? Que ya no es proliferativa, ¿no? Secretora, ¿no? Ya, obviamente, ¿por qué? Porque los vasos sanguíneos espirales se encuentran súper dilatados, pero obviamente controlados para que no exista más proliferación, no crezca más todavía el endometrio, pero se encuentran altamente irrigados. ¿Y quién lo irriga? Las arterias espirales. ¿Y por qué las arterias espirales se dilatan? La progesterona, ¿no? Ya, pero ¿qué hace la progesterona para que se dilate? Le ponen aviso. ¿Qué hace la progesterona? ¿Cuál es su fundamento? Bien, para empezar, el músculo liso, ¿por qué se contrae? Bueno, para empezar es músculo, bueno, su chamba es contraerse, ¿no? ¿Y aquí es el principal inductor para la contracción de un músculo liso? El calcio, ¿no? Calcio, ¿no? Porque si ingresa calcio, ¿qué cosa activamos? El sistema, ¿ya? De la calmodulina. Y obviamente hay desplazamiento de la actina-miosina. Y ahí si hay actina-miosina, obviamente hay contracción, ¿no? ¿Y qué pasaría si no habría calcio? No habría contracción, ¿no? Entonces, ¿qué hace la progesterona? La progesterona es una hormona esteroidea, y como es esteroidea, aparece pues, en todo sitio y encima se mete por todas las membranas celulares de todas las células. Se mete en la membrana celular y va directamente a una parte de un organelo dentro del celular. Para empezar, volvemos otra vez. El calcio, ¿de dónde viene el calcio para que se contraiga el músculo liso?
de las compuertas de la membrana dependientes de voltaje, ¿no? De calcio. Ya, entonces viene el sodio, despolariza, cierra las compuertas de calcio y el calcio ingresa. Pero eso no es suficiente para que se contraiga el músculo liso. Necesita que también, ¿ya?, se aperturen las compuertas de reserva de calcio del retículo. Y sale todo del calcio del retículo. Y obviamente, como la progesterona bloqueó al retículo, ya no sale el calcio al citosol. Como hay poco calcio solamente del extracelular, entonces la contracción es muy vaga, muy poca. Por eso que el útero simplemente, como tiene estrógeno, está ayudando a que haya hiperplasia y a la distensión y al crecimiento del músculo liso. Encima la progesterona que le dice mantener relajado, entonces cada vez que adentro se va acumulando líquido, va creciendo el bebé, simplemente el útero se acomoda y sigue estirándose. Y sigue estirándose, sigue estirándose. Nada más, ¿no? Llegará un momento en el cual se podrá contraer. Y entonces, si volvemos a sacar el cuello también responde a eso, ¿no? Ya a la progesterona, ¿no? O sea, nos mantiene relajado un poco ese pequeño 25% de músculo liso. Y encima, en el embarazo, la placenta y el cuerpo produce un poco, el ovario también produce un poquito, ya produce la relaxina, ¿no? ¿Qué es la relaxina? Es una hormona inductora de la producción de elastasas, colagenasas, proteasas. ¿Y qué son esos? Que rompen, ¿no? Rompen proteínas, asas, ¿no? Colágeno, elastasas, y entonces el cuello, como tiene 75% de tejido conectivo, empieza a romperse sus estructuras y se ve reblandecido. Por eso que antes del embarazo está así, y en el embarazo está como la nariz, está más blanda, ¿no? Ya, entonces tiene que ver con eso, ¿no? Entonces se ve más reblandecida. Hay una hipertrofia y hiperplasia de sus glándulas también respectivamente, gracias a los estrógenos. En la mucosa no cervical se produce cantidades copiosas de moco, rico en inmunoglobulinas, formando un tapón llamado tapón mucoso para que no pueda ingresar ningún germen a la parte interna del útero. La ovulación se cesa, ¿no? ¿Por qué? Aumentan los estrógenos y progesterona, se bloquea el gen RH, listo, se bloquea todo el eje, ¿no? El pedículo vascular crece, ¿no? 0.9 hasta casi 2.6 centímetros a término, o sea, los diámetros vasculares crecen notablemente. La trompa de falopio se hipertrofia, pero a su vez se hace más aplanado el tejido, ya no hay muchos cilios porque no tiene que transportar ningún óvulo, ningún espermatozoide. Con respecto a la vagina, obviamente se vuelve más congestiva, por lo tanto lo que más se aprecia son la circulación venosa, por lo tanto se ve más azulada. Por eso apreciamos que la vascularidad a nivel de la vagina se ve color azulada. Hay reblandecimiento del tejido conectivo subyacente. Y entonces podemos apreciar ya la vascularización, le da un color azulado característico, conocido como el signo de Chagas, ¿no? Signos de Chadwick, coloración azulada de la vagina. Godel, cianosis, reblandecimiento del cuello uterino. Sabemos por qué, ¿no? Lavín, reblandecimiento de la línea media anterior entre la unión del cervix y el útero, ¿no? Se vuelve blanco. Kegar, ensanchamiento de la región de reblandecimiento del istmo. McDonald, útero flexible de unión útero-cervical, se hace más flexible. Ya, se hace más flexible, ya no se mantiene, ¿no? Como anterior esos textos, ¿no? Ya, el bone Ferrell, ya, reblandecimiento regular del fondo uterino, sobre todo en la zona de implantación. Iscaque, reblandecimiento de ambos lados en general. La placenta cumple muchas funciones, ¿no? Respiración, transferencia de nutrientes y síntesis hormonal. Ya, respiración, ¿por qué? Porque hay difusión pasiva de CO2, oxígeno y agua también. Ya, gracias a la difusión pasiva facilitada, transporte activo de acción enzimática, o también encontramos ahí entre la inocitosis, la transferencia de nutrientes y otras sustancias como inmunoglobulinas, sobre todo la IgG, ¿no? IgG, ¿no? Pasa, ¿no? Síntesis hormonales, vemos estrógenos, progesterona, prolactina, ¿no? En el aparato respiratorio, debido al crecimiento del útero, hay desplazamiento de los órganos abdominales, por lo tanto el diafragma. Se puede desplazar inclusive hasta 4 centímetros de diámetro. Pero también a su vez aumenta la demanda de metabolismo, ¿no? Porque el metabolismo fetal es alto, para que crezca, ¿no? Imagínense, hay pacientes que tienen un tumor, por ejemplo, no sé, un mioma, un tumor de páncreas, un tumor, no sé, de cualquier cosa, puede crecer en años, ¿no? Pero en 9 meses que crece que es este tamaño, porque necesita alto metabolismo. ¿Ya? Y obviamente, de acuerdo a eso, aumenta la demanda de oxígeno. Y encima se ha disminuido el diafragma, ¿ya? En diámetro, ¿no? En altitud. Y entonces eso me permite de que la paciente empiece a tener taquicardia, ¿no? Entonces el volumen de ventilación pulmonar minuto puede aumentar de acuerdo a la frecuencia, ¿no? La capacidad funcional residual de aire está disminuida.
Aquí tenemos los volúmenes corrientes. En alguna bibliografía va a encontrar que se mantienen 500 y algunos que pueden aumentar hasta 600 el volumen corriente. Pero sí lo que se va a alterar es que por el pasamiento del diafragma disminuye el volumen residual, ¿no? Se eleva, ¿no? Hace rato hemos visto de que aumenta la frecuencia respiratoria, ¿no? Y además el consumo de oxígeno aumenta de acuerdo al metabolismo fetal casi de un 15 a un 20%. ¿Ya? Y entonces hay aumento de la ventilación. Si hay aumento de la ventilación, ingresa más oxígeno, que es lo que queremos. Pero a su vez, ¿qué es lo que más botamos? CO2. Y si bota CO2, ¿qué pasa con el CO2? Va a bajar, pues, ¿no? Va a bajar, ¿no? ¿Ya? Y como compensación, la emisión de CO2 materna facilita el transporte de CO2 al feto de la madre. Se genera el efecto de Aldane. Entonces, ¿qué es el efecto de Aldane? Si yo tengo, por ejemplo, menos CO2 en la madre de lo que siempre hemos tenido, pero obviamente el feto tiene su propio metabolismo, su CO2 está siempre elevado. La circulación sanguínea viaja, llega a la circulación placentaria y encuentra un tremendo desequilibrio entre el CO2 materno y fetal. Y eso permite de que por inducción, vamos a ir rápidamente, el CO2 fetal, con todos sus órganos a nivel de la circulación placentaria, pase rápido a la madre. Entonces, gracias simplemente a que haya bajado el CO2 materno para que se genere efecto de Aldane. Ahora, para compensar la alcalosis respiratoria, porque se genera una alcalosis respiratoria, el bicarbonato decrece de 27 más o menos a 22. Más o menos es el escenario, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si se vuelve más alcalótico la sangre? ¿Qué pasa con la curva de la disociación de la hemoglobina? ¿Ya? Se va a la derecha, ¿no? ¿Ya? Se va a la derecha. Se va a la derecha. ¿Qué dice la hemoglobina con el oxígeno? Por si acaso, hay un pH que está alterado, es alcalino, por si acaso, por ahí la temperatura está aumentada, ahí están dando un metabolismo, no te suelto. Lo agarra más al oxígeno, ¿no? Se lo lleva justo a la zona donde lo necesita. Circulación placentaria. Entonces, la madre no tiene esa capacidad de botar rápidamente el oxígeno, lo está guardando. Y ese efecto se llama efecto Bohr. Entonces, tiene que haber dos fenómenos simplemente por el cambio de la respiración, la frecuencia respiratoria, para que tengamos efectos favorables a ese efecto. Es el efecto Aldane y el efecto Bohr. Obviamente, el método 2-fosfoglicerato, ¿no? Contrastar el efecto Bohr, intenta desviar, pero al final el objetivo es ese, ¿no? Llevar más metabolismo positivo hacia el efecto. Miren, ¿cómo está la presión arterial de oxígeno en una gestante? Con respecto a una no gestante. No gestante 93, más o menos 2, ¿no? Por ahí, ¿no? Nivel del mar, 96, 97, ¿no? Acá, 91, 94, ¿no? Promedio, ¿no? Pero ¿cómo está una gestante? Elevado. Uno está respirando más, está captando más oxígeno, otro, el efecto Aldane y el efecto Bohr, ¿no? Está evitando de que el oxígeno rápidamente se vaya a cualquier parte del cuerpo, si no lo mantiene en la sangre, solamente cuando va a llegar a la circulación placentaria, lo elimina, ¿no? Entonces, ¿ya? A nivel cardiovascular, si hay crecimiento abdominal, ¿qué pasa con el diafragma? Desplazamiento. Si hay desplazamiento, ¿qué pasa con el corazón? El eje se va más a la izquierda, ¿no? Por lo tanto, derivadas, en este caso, B1, B2, B3, el 1, ¿cierto? El 2, un poquito, ¿no? Ya, esos un poco son más positivos. ¿Llegarán necesariamente a un índice de socorro? No, necesariamente no. Pero sí se encuentran más elevadas del basal. Se encuentran más elevadas del basal. ¿Ya? Entonces, la duración más o menos varía entre 15 a 30 grados más del eje cardíaco. O sea, ¿qué haces? AD1, ADF, sacas tu angulación y vas a ver que la gestante suele ser más o menos de su basal entre 15 a 30 grados, ¿no? Con desviación hacia la izquierda, sin necesidad de llegar a extremos patológicos. ¿Ya? Y obviamente vamos a encontrar que las mujeres también puede ser que encuentren un soplo, ¿no? Un soplo sistólico, ¿no? ¿Por qué hay soplo en las gestantes? Claro, hay soplo, ¿no? ¿Pero por qué? Claro, tiene un sentido, ¿no? Un maestro cardíaco, volumen de flujo, etc., ¿no? Vamos a ver más adelante la parte metodológica. ¿Cuánto aumenta de volumen plasmático la mujer gestante? 40 hasta 60% puede llegar, ¿no? ¿Cierto? Si antes tenía 5 litros, ahora puede ser que tengan de 8 a 9 litros de plasma, ¿no? De acumulación de líquidos, ¿no? 60% en general, y esto 45%, 50% incluido acumulados a nivel sanguíneo. Pero el flujo plasmático aumenta, pero la hemoglobina no aumenta a su mismo ritmo, demora. Más adelante vamos a hacer un gráfico. Entonces, ¿qué pasa con la sangre? Se diluye. Si se diluye, ¿cómo está la densidad?
está más diluida, ¿no? La densidad está más baja. Imagínate que tienes un río, ¿ya? Tienes el río, ¿no? Donde transporta piedras, algas, peces, etc., ¿no? De repente ya no transporta piedras, no transporta algas, no transporta tierra, que solamente es agua. La velocidad será mayor, ¿no? Y si la velocidad es mayor, ¿recuerdan cuando decían física o biofísica? ¿Ya? Los números Reynolds, si pasa el número de Reynolds más de 2000, este flujo ya no es laminar, ¿no? No se vuelve turbulento. Y si hay turbulencia, hay sonidos. Lo mismo te pasa, ¿no? Cuando tienes soplos a nivel pulmonar, etc., como decías, ¿no? De humo, ¿te acuerdas? Igualito. Ese mismo fenómeno sucede en la sangre. Entonces empieza a haber flujos con turbulencia. Y es por eso que existe en los soplos a nivel cardíaco en la gestación. E incluso algunos libros de semiología le llaman el murmullo del diablo, ¿no? Porque escuchan, dum-dups, encuentras un soplo, ¿no? Puede ser fisiológico entonces, ¿no? Puede ser fisiológico. Cualquier soplo diastólico sí es patológico. Solo los sistólicos pueden ser fisiológicos, ¿ya? ¿Aumenta el gasto cardíaco? Sí, ¿no? Ya sabemos que a partir de la semana 5 más o menos disminuye la resistencia vascular sistémica y al aumento de la frecuencia cardíaca sobre todo, ¿no? Entonces ya empieza a haber cambios, ¿no? Puede haber inclusive cuando hay peso fetal y la madre está descansando en el cúbito dorsal, compresión de la arteria aorta, que se llama fenómeno Poiseiro. Si hay compresión de la arteria aorta, compresión de la o disminución del flujo de las ilíacas, de las uterinas, por lo tanto llega menos sangre al bebé, y un poco de hipoxia fetal y el bebé se duerme. Lo encontramos planchado, el MST lo encontramos alterado, ¿no? Ya no se mueve, su reactividad cardíaca ha disminuido, su perfil físico ha caído un poco, ¿no? ¿Y a qué se debe eso? Simplemente el fenómeno Poiseiro. Pero también este fenómeno puede producir la retención, obviamente, del retorno venoso de la vena cava. Si hay menos retorno hacia el corazón derecho, menos salida, y entonces se empieza a ver también a un poco de taquicardia materna, ¿no? Entonces, eso es lo que explica, ¿no? Desde el cúbito dorsal. ¿Qué pasa con el gasto cardíaco? Esto es 40, ¿ya? Semana 5, semana 40. Ahí están los tres esquemas. El gasto cardíaco se eleva notablemente porque nosotros empezamos a acumular líquido en nuestro organismo, ¿no? El embarazo. Si empezamos a acumular líquido, aquí hay que estacionar más o menos la cantidad de líquido máximo. Semana 7, 40, 30, dentro de un pico, sí, por supuesto, ¿no? Generalmente se da al segundo trimestre y casi al final. En este punto de corte es donde nosotros vamos a encontrar más acumulación de líquido. Por eso que el volumen sistólico aumenta a partir de esa etapa final, el gasto cardíaco también, y vamos a ver la frecuencia cardíaca puede aumentar su basal al nivel final, ¿cierto? ¿Ya? Por eso que pacientes que tienen insuficiencia cardíaca generalmente se complican en el final del segundo trimestre, semana 27, 28, 29. El paciente nunca supo que tenía insuficiencia cardíaca, nunca supo que nació con comunicación interventricular, es más peor, ¿no? ¿Ya? Nunca supo que tuvo una cardiopatía congénita. Llega la semana 27-28, va a llegar a tu centro de salud más cansada, ¿no? ¿Qué pasa? Me siento cansada, me siento débil, creo que me faltan vitaminas, me pueden poner suero. Dice, no, pero ¿de cuándo está así? No, ya 3 semanas, ya no. Vamos a pedirte hemoglobina. Hemoglobina está en 14, etapa que doy. No sé, examen de orina normal, no hay signo de sepsis, no hay nada, ¿no? Señora, y cuando camina usted se chakra, así un ratito se cansa, sí, me canso, pero ya no puedo caminar, no puedo llevar a mi hijita a la escuela. A ver, vamos a escuchar las juntas y le encuentras, no sé, en galope, ¿no? O en vagón, ¿no? Que has aprendido cuando hacías medicina interna, ¿no? Ya, entonces, insuficiencia cardíaca. Haces tu escuela médica, te sale insuficiencia cardíaca. Entonces, el paciente se empieza a complicar. Si sobreviven a esta etapa, generalmente se complican en el parto, ¿no? Porque en el parto, generalmente el gasto cardíaco es altísimo. Porque si es altísimo, hay más retorno hacia el corazón derecho. Si hay retorno hacia el corazón derecho, hay retorno hacia los pulmones, edema agudo del pulmón, ¿no? Fallecen, ¿no? Se pueden morir, ¿no? En trabajo de parto, están en trabajo de parto y se mueren. Si sobreviven, se mueren al puntario inmediato, porque ya no hay progesterona, empieza la distribución de flujos y obviamente edema agudo del pulmón, etc. Por eso que con nosotros la insuficiencia cardíaca terminamos el embarazo rápido, generalmente por cesárea. No es exclusivo, pero la mayoría sí. ¿Por qué? Porque son procedimientos rápidos, el intensivista lo pasa a UCI, le pone diuréticos, glucosilina, etc., control de flujos, y lo controla, el paciente se va como si nada, ¿no? 2 días en UCI, pasa servicios de proteína normal y luego a su casa. 3 días después para que continúe su manejo con el cardiólogo posterior, ¿no? ¿Ya? Entonces esa es la idea, ¿no? Identificar para tomar decisiones. Pues la presión arterial, debido a la progesterona, generalmente la presión disminuye en los 2 primeros trimestres. Suele disminuir. ¿Por qué? Porque hay menos resistencia vascular, ¿no? Sin embargo, más o menos el tercer trimestre se puede elevar un poco.
Se puede ver un poco, ¿ya? Recordemos los ruidos, en este gráfico se ve mejor. Primer ruido, cierre de las válvulas auriculoventriculares. Segundo ruido, sigmoideas, ¿cierto? El tercer ruido, correspondiente a quién era? Llenado ventricular. Cuarto ruido, acción auricular, ¿no es cierto? Sí, recordamos un poco el cardio, ¿no? Entonces, el tercer ruido puede ver en el embarazo, sí, porque hay más volumen, hay más volemia, ¿ya? Hay más congestión, ¿no? ¿Ya? Sí puede ver. El cuarto ruido siempre será patológico, ¿ya? Entonces, el tercer ruido puede ver, sí. Puede ver un soplo sistólico, también. Vamos entendiendo, ¿no? Y observen este gráfico, miren, basal durante contracciones. Una mujer gestante que no tiene contracciones nada, ¿cómo está más o menos su gasto cardíaco? Ahí está su gasto cardíaco. Pero durante las contracciones, ¿cómo está? Por ejemplo, tienes una mujer que está en trabajo de parto, pero ya está con, digamos, 8 centímetros de dilatación. Ese rato el útero está relajado. Mira cómo está su gasto cardíaco, casi 8 litros, ¿no? Ya no es 5 el basal, ¿no? Tengo 8, ¿no? Pero ¿cómo está, mire, en el trabajo de parto? Casi 10, 11, puede llegar hasta 12, ¿no? Es por eso que el paciente con ICC se complica. Se va a complicar, ¿ya? Después del nacimiento va cambiando, ¿no? Va mejorando, ¿cierto? Va mejorando. ¿Qué pasa con la sangre? Se diluye, ¿no es cierto? Porque aumenta el volumen plasmático, pero la velocidad de producción de glóbulos rojos es lento. Reacciona tardíamente. ¿Ya? Entonces el volumen sanguíneo puede aumentar hasta 40, 45%, sin embargo la hemoglobina aumenta tardíamente, ¿no? Entonces la concentración de hemoglobina y macrolito decrecen de acuerdo a la circulación plasmática materna, que hay una dilución. Si hablamos de anemia de un paciente que no es embarazada, varón, mujer, etc. Cuando hablamos de anemia, hemoglobina menos de 13, ¿no? Una mujer, 12, ¿no? Una gestante, 11, segundo trimestre, 10.5, ¿no? 10.5, ¿no? Otras variantes de anemia, siendo normal menos de 11, sí, ¿no? Insuficiencia cardíaca, síndrome de hepatosplenomegálico, otras patologías más, ¿no? Pero básicamente es ahí, ¿no? Entonces hay una especie de consideración de que pueda bajar la hemoglobina de manera fisiológica, ¿no? Entonces con el menos de 11 hablamos de una anemia, ¿no? Claro que hay varias teorías, ¿no? Que van a estar viendo una rotación, es cómo trabaja el MINSA, cómo trabaja el salud, ¿no? Varias escuelas. Pero si hablamos de las necesidades, el hierro, los requerimientos en el embarazo casi 1000 miligramos, en la cual se distribuyen así más o menos 300 de manera activa al feto y la placenta, 200 se pierden por las vías digestivas, por la excreción, ¿ya? Y 500 básicamente para el volumen total de eritrocitos circulantes. Así se va a distribuir. Sin embargo, la cantidad de hierro que nosotros podemos absorber, ¿ya? Siempre va a ser insuficiente durante el embarazo. Siempre. Por eso es que nosotros generalmente utilizamos, ¿ya?, los suplementos dietéticos en el embarazo, sulfato pedroso, ¿no? Ya sea en ampollas bebibles, endovenosos, vía oral, lo que te dé el MINSA, lo que te dé salud, lo que te dé el Estado, etc., ¿no? Y observemos este gráfico. Esto quería mostrarles hace rato también. Bueno, el volumen plasmático aumenta continuamente va aumentando, ¿ya? Continuamente va aumentando. Desde la semana prácticamente 5 en adelante se va viendo que se va reteniendo líquido. Pero vean en la línea de color azul, es el volumen sanguíneo. El volumen sanguíneo, ¿ya?, empieza a aumentar también, pero generalmente pasando la semana 16, 20. Y en la línea verde, mira, la masa de eritrocitos, ¿cuándo se pone contra decir la activación de la vía de eritropoyetina? 20, 24, 28, recién empieza a bajar. Quiere intentar alcanzar la porción de eritrocitos, pero no llega, nunca va a llegar, ¿no? Entonces siempre va a haber una anemia direccional, ¿no? Es tardía la reacción que nosotros podemos notar a nivel metabólico. Y encima, si tienes poca deficiencia, o mejor dicho, tienes poca reserva de hierro en la transferrina, en la hemosiderina, etc., con más razón, ¿no? Con más razón. Cambios hematológicos con respecto a la función inmunitaria. ¿Qué pasa con los leucocitos? Normal, para nosotros de 5.000 a 10.000. Una mujer gestante puede llevarse a 12.000, 15.000, ¿no? En el puerperio inmediato puede llegar inclusive hasta 20.000, hasta 25.000, de manera fisiológica. De repente estás en tu hospital y te llama la enfermera: doctorita, doctor, su leucocito se hace elevado, ¿cuánto está? Está en 18.000, doctor. Sí, de repente está haciendo sepsis, dice, ¿no? Buena observación, ¿no? De eso se trata, que te den la alarma, ¿no? ¿Tú qué le dices?
Como están los abastonados, ¿no? ¿Cómo están los abastonados? 0. Ah, ya, sí, no hay problema. No está en 3. Ah, ahí sí, ¿no? Ahí sí, ¿no? Realmente está pasando algo ahí, ¿no? Está pasando algo ahí, ¿no es cierto? ¿Ya? Ah, volvemos a los escenarios otra vez. Pero ¿por qué se eleva los leucocitos generalmente, por ejemplo, en el puerperio, tanto? ¿Por qué? ¿A qué se debe? Porque el leucocito dice, bueno, se me da la gana y quiero salir, ¿no? Nace el bebé y te quiero salir, ¿no? Ya, ¿cuál es el fundamento? Para que se haga un trabajo de parto, ¿qué se necesita? ¿Cuáles son los principales inductores? Ya, lo pregunto de otra manera entonces, ¿ya? Si tú quieres provocar un parto, ¿qué medicamento generalmente usamos? Eso sí ya no está bien más o menos, ¿no? Oxitocina, ¿no? ¿Otro? Misoprostol, ¿no es cierto? La oxitocina es para el útero neutralmente y el misoprostol para el cuello, ¿no? ¿Y qué es el misoprostol, ¿Qué es? Claro, es algo, ¿no? Es algo que hace esto, ¿no? El misoprostol es un análogo de las prostaglandinas C. Prostaglandinas. ¿Qué son prostaglandinas? Proinflamatorios. ¿Cierto? Proinflamatorios. ¿Y para qué quiero yo un proinflamatorio para iniciar trabajo de parto? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Qué es lo que estoy buscando con eso? Los proinflamatorios lo que consideran es que tu organismo empiece a generar obviamente una situación proinflamatoria y total dice, no, hay un plan de inflamación por ahí, ¿no? Mejor suelta interleuquinas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero si hay inflamación, vamos a necesitar que haya regeneración. Pues manda proteasas, colagenasas. Muy bien. Entonces van a necesitar gran cantidad de líquido en esa zona, hay que inflamar nomás. Manda óxido nítrico. El óxido nítrico necesita agua. Entonces manda el bipolar, ¿no? ¿Quién es el bipolar? Ácido hialurónico, ¿no? Porque si es bipolar, al otro bipolar. Tienes agua. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? De que el cuello se rompa las estructuras de colágeno para que empiece a dilatar, engrandecerse, ¿no? Todo eso, ¿no? Desaparecer, estirarse. ¿Ya? Para eso necesitamos proinflamatorios. Entonces, un estado del trabajo de parto es un estado proinflamatorio activo. El organismo entonces dice, inflamación, hay que mandar a las defensas. ¿Ya? Mandamos a la defensa, ¿cierto? ¿Quiénes son? Los CD4. Granulocitos sobre todo. Granulocitos. Por eso que los leucocitos pueden llevarse hasta 25.000, ¿no? El porcentaje de granulocitos y linfocitos TC8 es mucho mayor. Junto con comitante, con monocitos, linfocitos TCD4, presentadores de antígenos posteriormente vienen, ¿no? Porque pensando de que algo está pasando por ahí, ¿no? Por eso una mujer tuviera una episiotomía, incluso las mujeres en pleno parto, ha hecho deposiciones, a veces hasta se puede ver contaminada y ni siquiera se implica su episiotomía, porque ni siquiera le da antibióticos, ¿no? No necesita, ¿no? Porque tiene gran cantidad de defensas del organismo en esos días, ¿no? Está bien cubierta, ¿no? Obviamente el sistema de complemento se activa más durante el embarazo, la propatalina salida, proteínas efectivas se eleva, ¿no? Con respecto a la ovulación, hay un aumento de procoagulantes, fibrinógeno, etc. O sea, quiere decir que el embarazo es un estado procoagulante. La mujer tiene una tendencia procoagulante, entonces tiene altísimo riesgo de hacer trombosis. Tiene alto riesgo de hacer trombosis. Pero ¿para qué quieres una mujer protrombótica en el embarazo? ¿Cuál es tu objetivo? Prepararte a una hemorragia de parto. Estás preparándote para una hemorragia de parto, ¿cierto? Pero obviamente aumenta la pirinolisis porque hay un recambio de aumento elevado de factor de coagulación. Intentamos, ¿no es cierto?, tratar de compensar, ¿no? Pero generalmente es un estado protrombótico. ¿Cómo están las plaquetas? Muy interesante, ¿no? Hace rato decíamos que la mujer distante está en un estado protrombótico. ¿Cómo deberían estar las plaquetas? Bien, digo, sería. ¿Cómo deberían estar? Elevadas, ¿no? Claro, porque las plaquetas son procoagulantes, ¿no es cierto? Son procoagulantes. Pero miren, observen acá, mujeres no embarazadas, mujeres embarazadas. ¿Cómo están las plaquetas? De acuerdo a la curva de Gauss, que se han hecho los estudios de cuál es el basal de la cantidad de plaquetas que tienen las pacientes en general, vamos a observar que las mujeres no embarazadas generalmente tienen más plaquetas que las mujeres embarazadas. ¿Qué se debe? ¿Por qué las mujeres gestantes tienen un poco menos de plaquetas que las mujeres no gestantes? Hace rato mencionábamos el flujo. ¿Cómo está el flujo? Más aumentado, más rápido, ¿no? Si está más rápido, es más turbulento en algunas zonas. Y si es más turbulento, genera turbulencia, puede lesionar endotelio. Puede ser, imagínate que tienes un vaso sanguíneo, se llevó una baldosa, se llevó una mayólica, se llevó un pedazo de pizarra. Y si eso se expone, ¿quién se expone? Lo que está debajo del endotelio. ¿Qué es lo que está debajo del endotelio? Así, levantando unas palitas, pato rebón,
Patrón Wheeler. El patrón Wheeler, ¿qué es lo que hace? Plaqueta, que necesito, la plaqueta empieza a hacer pequeñas segregaciones, ¿no? Por eso las plaquetas suelen mantenerse un poco más bajo siempre, ¿no? Obviamente, si este estado es feroz, es severo, el daño endotelial, como una preeclampsia, porque el vaso sanguíneo ha aumentado, el flujo es más aumentado, más lesión endotelial, puede haber plaquetopeides en la preeclampsia, ¿no? Conocer desde la fisiopatología de la preeclampsia, se vuelve a tocar estos temas para aprenderlo otra vez, ¿no? Con respecto al riñón, se ha aumentado el volumen plasmático, está más congestionado. Si está más congestionado, está aumentado el volumen, el tamaño. Está más grande, ¿no? La filtración glomerular aumentó casi un 50%, porque el volumen plasmático aumentado tiene 50%. Puede haber inclusive glucosuria, proteinuria. ¿Cuál es el punto de corte? ¿Cuánto de proteína ya no deberíamos de perder? 300 miligramos, ¿no? Más de 300 miligramos punto de corte, ¿no? Por ejemplo, el criterio de preeclampsia, ¿no? Se puede perder 0, 30, 40, 50, 70, 80 a la vez, ¿no? Las biologías soportan más o menos eso, ¿no? ¿Cuáles son las proteínas que se pierden más rápido? Son las proteínas Tom Haskell, que son las proteínas más pequeñitas, ¿no? Se pueden perder, ¿no? Ya, primero los podocitos, ¿no? ¿Se puede perder glucosa a nivel de la orina? ¿Está normal? No, ¿no es cierto? Por ejemplo, un paciente diabético pierde glucosa en la orina. Sí, pero ¿por qué pierde glucosa en la orina? Uno, porque hay saturación. ¿Con cuánto de glucosa hacia arriba ya hay glucosuria? 180, ¿no? Igual, ¿no? Una mujer con diabetes gestacional también puede perder glucosa por la orina, ¿no? Puede perder, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿puede haber glucosuria? Sí, pero en este caso ya es porque obviamente hay apertura un poco más a nivel de los ovocitos y las membranas lácteas, ¿cierto? La creatinina sérica disminuye básicamente por la dilución. La creatinina, por ejemplo, casi siempre lo basal es 0.7, 0.8. Si tú encuentras una creatinina de 0.9, es sospechoso de que algo está pasando, ¿no? Uréteres. Ya. El útero va creciendo. Va creciendo, el útero va creciendo, el útero. Y como hace rato hemos hablado, la progesterona cumple un rol importantísimo a nivel de músculo liso. Pero todo el tracto digestivo está lleno de músculo liso. ¿Cómo están entonces las heces intestinales? Lentas, abotagadas, hinchadas, lleno de gases, ¿no? ¿Cierto? Está lleno de gases, ¿no? ¿Y cuál es la parte del tubo intestino más gruesa, aparte del estómago? Sigmoides. ¿Cómo es el sigmoides? Chamo, pobrecito, está al borde, ¿no? ¿Y su vecino de quién es el sigmoides? Del útero, compite el útero, no, más allá de eso, ¿no? El útero hace cáncer, que lo empuje, ya, te moví más allá de eso, ¿no? Gira, hace una dextrorotación derecha. Al hacer una dextrorotación derecha, debido al desplazamiento del sigmoides, generalmente comprime a su vecino que está atrás, uréter derecho. ¿Y cómo está el uréter derecho? Más dilatado que el izquierdo. Generalmente las infecciones urinarias, a predominio de infecciones urinarias con esa en percusión lumbar, más es al lado derecho. Creo que es antes, ¿no? Porque hay más éstasis urinaria y más riesgo de colonización bacteriana. ¿Ya? Más riesgo de repente incluso hasta de cálculos. ¿Ya? Lo que hemos conversado, un poco lo que hemos hablado. Con respecto a la vejiga, se encuentra obviamente pues aplastada por su vecino el útero, ¿no? Se encuentra aplastada, ¿no es cierto? E incluso puede ser esta incontinencia urinaria, ¿no? Se le puede escapar la orina, ¿no? Paciente, ¿no? Tornuda, se ríe, tose, se escapa la orina. Este esquema que lo hemos visto desde los primeros ciclos de la carrera, obviamente si hay vasodilatación, hay menor retorno venoso hacia el corazón derecho, se activa la producción pues, ¿no? A nivel de la aurícula derecha para que se puedan producir todos los mecanismos y se active el sistema de angiotensina aldosterona, ¿no? Caltexina 1, nivel anterior pulmonar se convierte en tensinador, que hemos aprendido, ¿no? Aumento de la actividad simpática, retención de agua y absorción de sodio en los suprarrenales, secreción de aldosterona consternal, vasoconstricción, pero generalmente es superado por la progesterona. Por más que quiera hacer una vasoconstricción, no puede, porque la progesterona lo mantiene más relajado. ¿Ya? Secreción de hormona antidiurética, entonces retención de agua, ¿ya? Disminución de la producción renal de cápula y glomerular, o otra vez se quiere ser renina que tenga aldosterona y así sucesivamente, ¿no? Y vamos reteniendo cada vez más y más líquido durante el embarazo. Si hablamos del aparato digestivo, el esófago tiene tres componentes, ¿no? Tercio superior, medio y inferior. Superior, ¿qué tipo de músculo es? Estriado. Mixto. Liso. Perfectamente liso, ¿no? Por lo tanto, en el embarazo, ¿cuál de los tres tercios se va a ver más afectado? El inferior. ¿Y quién está ahí? El esfínter gastroesofágico inferior.
¿Cuál es el tono basal en esfínter gastrobásico inferior? 8, 12 mililitros de mercurio, ¿no? Si llega a 20, ya calacia, ¿no? La calacia, ¿no? Punta el lápiz, pico el oro, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede en el embarazo? Suele estar bajando inclusive menos de 10 u 8 en promedio. Y si eso sucede, más enfermedad por el tipo gastroesofágico, ¿no es cierto? Esófago de Barrett, etc., ¿no? Una tirosis, ¿no es cierto? Entonces, la paciente sufre un poco, ¿no? Va a sufrir un poco. A nivel de las encías, maciétulis. Con respecto al hígado, el diámetro de la vena portal aumenta su riego constantemente, se vuelve más congestivo el hígado, está más sensible. La fosfocalina se puede elevar hasta 1.5 de su valor, está más congestiva. ¿Ya? La colinesterasa puede disminuir, ¿no? Entonces la función hepática aumenta también su metabolismo, ¿no? Con respecto a la vesícula, se mantiene más distendida, más difícil su vaciamiento, por lo tanto más riesgo de litiasis. Pared abdominal, estrías. ¿Cuál es el principal factor de riesgo para las estrías? Para que se formen estrías. ¿Cuál sería el principal factor de riesgo? La presión, la distensión, la rotura, ¿no? Pero sobre todo, el principal factor de riesgo es la hipoproteinemia. Paciente que nunca ha hecho ejercicio, vida sedentaria, nunca ha hecho un abdominal, puede tener más riesgo de hacer estrías, ¿no? Tiene ese más riesgo. No es definitivamente el único, ¿no? Existen otros, que sea hereditarios u otros factores, ¿no es cierto? Ya enfermedades de colágeno. Las mujeres que tienen buena cantidad de proteínas almacenadas sobre el mismo, generalmente tienen menos riesgo de hacer, en este caso, las estrías. Mamas, hay hipersensibilidad. Hay hipersensibilidad por los estrógenos, ¿no? Más taurina, ¿no? ¿Ya? Se vuelven más pigmentados, la glándula de Montgomery aumenta y crece, se hipertrofia. Hay cambios metabólicos, sí, obviamente, ¿no? ¿Cuánto debe ganar de peso una mujer en el embarazo? 9 a 12, más o menos. Es una mujer que tiene índice de masa corporal más de 35. Debe ganar poquito peso. Cuanto más gordita, menos de 5, 6 kilos, 7 kilos. Una mujer que tiene índice de masa corporal menos de 18. 15 kilos, 18 kilos debe ganar en el embarazo. Claro, es invertido, ¿no? Es invertido, ¿cierto? Ya. Hay retención de agua, ya sabemos, retención de líquidos, puede haber edemas a nivel de los tobillos, proteínas obviamente, ¿no? Más o menos los productos de concepción dentro de la sangre materna de rico son en proteínas. ¿Ya? A término y efecto el placenta pesa casi 4 kilos, contiene cerca de 500 gramos de proteínas. Otros 500 se añaden al otro como proteínas contráctiles a las mamas, sangre, como proteínas plasmáticas y hemoglobina. Los carbohidratos existe una ley de hiperglucemia. La placenta no solamente va a producir las hormonas que hemos mencionado, sino también va a producir el lactógeno placentario. El lactógeno placentario es un análogo del IGF-1, ¿no? El IGF-1, ¿qué es lo que condiciona? Resistencia a la insulina. ¿Para qué queremos resistencia a la insulina? Para que exista más glucosa disponible para el feto. Entonces hacemos una resistencia a la insulina, ¿no? Cuando hagamos el tema de diabetes gestacional, no sé si estará incluido en su temario, o en sus rotaciones lo hagan también, ya ahí vamos a entender un poco más cuál es su mecanismo, ¿no? Es interesante también. Hay aumento de lípidos plasmáticos, más grasa, etc., ¿no? Hay retención de sodio, ¿ya? Y potasio, disminuye discretamente el magnesio y el calcio, se produce requerimiento notoriamente aumentado del fierro, su metabolismo es el que puede conseguir. Obviamente, los estrógenos y progesterona bloquean el eje hipotálamo-hipófisis. La hipófisis durante el embarazo aumenta en su volumen casi 50%. ¿Por qué? Porque aumentan unas células en grandes cantidades, hay una hiperplasia, hay hipertrofia a nivel de las células que producen la prolactina. O sea, una especie de prolactinoma. Por lo tanto, el volumen de la hipófisis aumenta 50%. Por lo tanto, su demanda sanguínea aumenta. La circulación hipofisiaria es altísima durante el embarazo. Si tú tienes una mujer, hace hemorragia, la salvas la vida, pero en ese tiempo que estaba con poco sangre, hace necrosis de la hipófisis, síndrome de Chica, ¿no? Síndrome de Chica, ¿no? A nivel de tiroides, la globulina unidora de la tirosina aumenta en respuesta al aumento de los estrógenos. Existe una menor disponibilidad de yodo, ¿ya? En la tiroides debido a la mayor depuración y excreción renal de este elemento. Porque hay más volumen plasmático, a nivel renal también y se excreta más.
¿Qué vamos a encontrar? Aquí, mira, la tiroglobulina se mantiene elevada, la T4 se mantiene elevada, y coincidentemente, mira, en la semana más o menos 9-10, la HCG también se encuentra elevada, ¿no? Se encuentra elevada. Ahora recordemos un poquito del HCG. Del HCG. ¿Quién produce el HCG? Sí, citotropolasto, ¿no? El citotropolasto lo produce, ¿no es cierto? ¿Ya? Su objetivo del citotropolasto es producir HCG. Sí. ¿Y para qué produce HCG? ¿Cuál es su objetivo del HCG? Ya se juntó óvulos espermatozoides. Viajaron desde la trompa, 6 días más o menos demoraron, llegaron y se implantaron. El tejido que se implantó se llama sincitotropolasto. Aquí está el citotropolasto que va a formar al bebé. Este es el sincito. Sincito y se vuelve a producir HCG. Se mete a la circulación materna y se va a todo el cuerpo materno. ¿Y cuál es su objetivo del HCG? Claro, lo utilizamos para nosotros saber que está embarazada, ¿no? ¿Ya? Pero ¿cuál es el objetivo metabólico? Es ir al cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo le dice, cuerpo lúteo, por si acaso estoy embarazada, no te vayas a morir, ¿eh? Claro, porque el cuerpo lúteo generalmente espera sus 2 semanas del segundo ciclo del ciclo ovárico. Generalmente ya cuando no hay bebé, se deteriora, cae, como no hay progesterona, simplemente los vasos espirales se acortan, se nublan y empieza la menstruación. ¿Ya? Pero en este caso, el cuerpo dice, está embarazada, tengo que vivir, dice, ¿no? El cuerpo lúteo sigue viviendo. ¿Cuál es el objetivo del cuerpo lúteo? Es producir progesterona. ¿Hasta qué edad que está produce progesterona? 8, 9, 10, 11, 12 semanas y degenera, ¿no? ¿Ya? Dice, ya cumplí. ¿Y cuándo dice cumplí? Cuando los valores de progesterona se elevan. ¿Y quién produce la progesterona en la semana número 9, 10, 11, 12? La placenta, ¿no? La placenta no puede producir progesterona en niveles suficientes al inicio. Recién pasando esas semanas empieza a producir la cantidad necesaria y el cuerpo nos dice, ya cumplí, ahora sí, me muero. Degenera, ¿no es cierto? Y la HCG tiene otro problema. Como tiene receptores similares a las hormonas tiroideas, ¿ya? Altera pues a nivel ¿ya? del centro de los vómitos, a nivel de células del canal digestivo, etc. Y se empieza a producir la hiperemesis gravídica. Pues todo paciente que tiene hiperemesis gravídica generalmente hay que dosar el HCG, ¿no? Tal vez está demasiado. ¿Por qué estará así, no? A ver, tómale, no voy a decir que sea una enfermedad trágica estacional. O no voy a decir que sea otro tipo de problemas. Al pie de perfil tiroideo, puede ser que pedimos perfil tiroideo en los pacientes con hiperemesis gravídica, ¿no? Aquí están los números. Con respecto a las paratiroides, el calcio es necesario para el crecimiento fetal. ¿Ya? Y lo puede sacar toda esa reserva de la madre, el esqueleto materno. Sí, es simple, ¿no? Entonces, los decrementos de calcio plasmáticos tienen una liberación de la paratormona para aumentar la resorción ósea, o sea, la producción y la salida de las grandes cantidades de osteoclastos. La calcitonina, a su vez, tiene una función opuesta a la paratormona y a la vitamina D, por lo que se eleva para proteger la calcificación atlética, absorbiendo pues, grandes cantidades de calcio a nivel intestinal. La aldosterona aumenta para brindar protección contra el efecto natriurético, las contracciones de pH y cortisol aumentan, el sulfato de DH disminuye, la androstenediona y la aldosterona aumentan, debido a menor por ejemplo causada por la globulina unidora a las hormonas sexuales. Obviamente aumenta la relaxina, si aumenta la relaxina produce colesterasa, etc., ¿no? Las tasas, todas esas, ¿no? Y al final, pues, las articulaciones en general de la mujer se encuentran más laxas. Y se encuentran más laxas, y encima si la paciente tiene antecedentes de hiperlaxitud todavía, con más razón, ¿no? Le duele la cadera en el embarazo, le duele la cintura, le duele la espalda. Antes hacía sus dedos así, ahora se doblan más atrás, todo, ¿no? Entonces, están hiperlaxas, ¿no? Si han tenido con antecedentes de hiperlaxitud todavía de la infancia, peor, ¿no? Peor todavía esto, ¿no? ¿Ya? Entonces les duele la cintura, les duele la cadera, les duele los tobillos, todo les duele, ¿no? De verdad, son dolores reales, ¿sabes? Hay que entenderles, hay mucho cariño nada más, ¿no? Con respecto a los cambios psíquicos, porque debe haber cambios también psíquicos, ¿no? Primer trimestre es una época de gran inseguridad. Es algo nuevo, ¿no? Así tenga su quinto hijo, igual es algo nuevo. ¿Ya? Es algo nuevo. Imagínense el estrés emocional que puede tener una paciente de 45 años, primer embarazo, una de 33 años y otra de 15 años. Las tres estresan, sí, de distinta manera también. Una niña de 15 años embarazada, el miedo a los papás, el qué dirán, su colegio, si la pareja se hará responsable, eso también te le puede entrar, ¿no? ¿Se imaginan? Una niña, ¿no? Una niña, ¿no? Hasta ustedes creo, ¿no? Están con 20 y tantos años y tendrían miedo, ¿cierto? ¿Qué va a decir mi mamá? Y ahora una mujer de 35 años, igual, ¿no? Así tenga un hogar consolidado, esposo, ya 5 años, donde todo le dice, ¿ya cuándo? Igual, ¿no? Y tiene miedo, igual, ¿no? Tiene temores.
Mujer de 45 años, posiblemente sea su última oportunidad, ¿no? Miedo de que ella es mayor, seguramente no le va a poder dar el, no sé, el cuidado respectivo por los años que tiene, etcétera, su hijo, etcétera, ¿no? Entonces siempre existen miedos, ¿sí? Existen miedos. Pero en el segundo trimestre mejora. Generalmente es una etapa de aceptación y las pacientes mejoran, incluso hasta su estado de libido mejora. En el tercer trimestre vuelve otra vez otro temor, ¿no? ¿Cómo me iré en el parto? ¿Saldré bien? ¿Mi hijo saldrá bien? ¿Tendré hemorragia? ¿Me moriré? ¿Me pasará algo? ¿Me pasará algo a mí? ¿Sufriré hipoxia? Si me estudio medicina, ¿no? ¿Me da tristeza? No sé, ¿no? Tiene todos los miedos, ¿no? Mejor se sabe que no se le pasa algo, ¿no? Pero sí se le empiezan los miedos naturales. Ya, empieza a ver, ¿no? Cambio, ¿no? ¿Hasta aquí tenemos la clase? 10. Falta todavía un pequeño término. Yo lo puedo terminar o si quieren lo hacemos virtual. Sí, normal. Me avisa y yo creo de la reunión y lo hacemos. No, yo puedo terminar en 10 minutos. Si gustan o si no, virtual también puede ser. Confirme. ¿Virtual? ¿Qué día puede usted? Corrigámoslo, pues. Sí. Podemos coordinar. Menos tema extenso. Si bien este esquema, el desarrollo embrionario no es igual que todos los órganos. Mira, el sistema nervioso central, la parte inicial de su primer desarrollo, está hasta la semana 5. O sea, si no tomas ácido fólico, alto riesgo de defecto del tubo neural. Efectivamente, ¿no? Mira, el corazón puede llegar a la semana 6, ¿no? ¿Ya? Vamos a ver, por ejemplo, los ojos pueden llegar hasta las 8 semanas, ¿no? Por ejemplo, los genitales externos pueden llegar hasta la semana número 9, ¿no? Y es cierto acá, ¿no? Porque entre la semana 5 son asexuados, ¿no? Cuando habíamos químicos es entendido, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de enfermedades imperiales. El oído, por ejemplo, tiene 5. Y entonces su desarrollo de cada uno es distinto. Los pulmones también desarrollan distinto, ¿no? Pero distinto. Por ejemplo, cuando somos adultos, ¿hasta qué edad se desarrollan los pulmones? Hasta los 30. El sistema nervioso central 18, 25, ¿no? Ya, pero el pulmón es 30, ¿no? Por eso que los bondistas pasaron los 30. Pero un deportista de élite, futbolista a los 30, 35 y empieza a caer su rendimiento, ¿no? Tiene su función, o sea, todos los órganos desarrollan y envejecen a distinta edad. Y hay que reconocer que existen patologías infantiles. La mayoría de ellas están relacionadas con alteraciones en el embarazo. Por eso se pueden dar incluso abortos, muertes tempranas, tardías. ¿Ya? Los que sobreviven pueden tener incluso secuelas, ¿no? Y todo eso tiene que ver desde la fisiología fetal. Mira, tenemos la circulación fetal y la circulación neonatal. ¿Ya? En la circulación fetal está netamente irrigado por la vena umbilical, que lleva sangre altamente oxigenada, ¿no? Lleva altamente oxigenada. Pero esta sangre fetal va llegando y aquí se va a meter hacia el hígado. Pero antes de que se meta al hígado, hace un cortocircuito, que es el conducto arterioso. El conducto arterioso, su objetivo es que no se mezcle la sangre con la circulación hepática, sino se vaya directo hacia el corazón del lado derecho. El corazón derecho, obviamente, se mete directamente por el agujero oval y se va a la circulación al lado izquierdo. Y lo poco que queda en el derecho, del conducto arterioso, se va nuevamente a la circulación izquierda. Ese es el objetivo, ¿no? Tratar de mantener cantidades suficientes de oxígeno a nivel fetal. Mientras que en la etapa neonatal ya sabemos que se oblitera la circulación umbilical, ya se cierra el conducto arterioso, evidentemente se cierra el ligamento, se convierte en ligamento arterioso el conducto arterioso. ¿Ya? Ese es el objetivo, ¿no? Nuevamente, entonces, hay 3 tipos de sangre en la circulación fetal: rica en oxígeno, poco oxígeno y sangre mezclada. Sangre rica en oxígeno con la vena umbilical. ¿Ya? La vena umbilical. Ya la vena umbilical nos va a llevar directamente hacia el corazón derecho, luego al izquierdo, del izquierdo sale la distribución, salen las arterias, aorta, ilíacas, y las ilíacas vuelve nuevamente por las arterias umbilicales, que es una sangre mezclada, ¿no? La sangre venosa lentamente es aquella que va a la circulación sistémica, ¿no? Intestino, brazos, etc., ¿no? Y hay que reconocer algunas cosas importantísimas dentro de la fisiología. ¿Cómo reconocemos nosotros la circulación anormal y las alteraciones en la fisiología fetal? Vamos a ver que, por ejemplo, las arterias uterinas llevan sangre al bebé, llevan sangre al útero, ¿no? Y nosotros lo podemos estudiar. Generalmente debe haber un buen flujo a nivel de sístole materno,
y debe haber un flujo en diástole materno. Gracias aquí a la progesterona, están súper dilatadas y las oleadas de la placentación. ¿Ya? Entonces se da un buen flujo. ¿Qué pasaría si encuentro este flujo de las arterias uterinas? Ahí ya no, ¿por qué en diástole hay poco flujo? ¿Hay un problema? Sí, ¿no? Hay resistencia. ¿Por qué generalmente se da la resistencia? Es porque la invasión trofoblástica no se ha dado de manera óptima a nivel de miometrio y por lo tanto no hay buena circulación y no hay buen retorno. Y entonces hay una resistencia en diástole a la circulación. Buena circulación en sístole, pero baja en diástole. Incluso a veces podemos encontrar hasta flujo invertido o ausente. Otro, por ejemplo, forma de ver es el ductus venoso. El ductus venoso debe tener un flujo de esta onda de arriba, la más grande, corresponde a la onda en sístole, la otra en diástole y la otra en la circulación, la contracción auricular. Por eso, con la contracción auricular fetal, un poquito como que cae el flujo, ¿no? Por eso que tiene un pico hacia abajo. Pero si ese pico se hace invertido, yo ya sé que el proyecto tiene problemas, ya sea de hipoxia, ya sea problemas cardíacos, de repente congénitos, etc., ¿no? Por ejemplo, puede ser síndrome de Down, síndrome 13, 18, etc., ¿no? Por ejemplo, nosotros si queremos valorar cómo está la función placentaria, vamos a valorar las arterias umbilicales. Las arterias umbilicales son su homólogo de las uterinas, porque las umbilicales vienen del feto y las uterinas vienen de la madre. Y aquí es donde se va a dar la mezcla mediante una membrana, que es la membrana placentaria, para que se pueda el intercambio de nutrientes. Entonces, en ese escenario, también debo encontrar una buena cantidad de flujo a nivel de sístole y diástole, a nivel de las arterias umbilicales. ¿Ya qué pasaría si encuentro ahí? Ausente el flujo estólico, ausente, aquí casi ausente, ausente, aquí incluso flujo, incluso de avanzar, retrocede, flujo invertido. Significa entonces de que estamos encontrando de que hay alteración. ¿En qué situación no podemos encontrar eso? RCI1, alto riesgo de parto prematuro, hipertensión arterial, preeclampsia, trombofilias. O cuando ya tenemos antecedentes de todo paranormal de arterias uterinas, oligodramio, discordancia de crecimiento de gemelos, síndrome transfusional en el embarazo gemelar. Esta es la arteria cerebral media, ¿no? Recordemos un poco de que es el adulto. ¿Qué pasaría si tú tuvieses una hemorragia? No sé, un accidente de tránsito, un ectópico o algo que está haciendo sangrado, que esté el espacio, una rotura, no sé, el vaso, etc., ¿no? Traumatismo abdominal cerrado y baja tu sangre. ¿Qué es tu organismo? Voy a priorizar órganos blandos. ¿Qué son los órganos blandos? Riñones, impeto, glándulas suprarrenales. ¿Podrás valorar la circulación de las glándulas suprarrenales? Nunca, ¿no? Las tomamos y agarraba así, ¿no? De las renales, de la abdominal. ¿Podrás valorar las coronarias? Sí, ¿no? Pero sí puedes valorar las arterias cerebrales medias. Y en un estado normal, tu flujo debe ser así, como el de arriba. Alto pico sistólico y bajo el diastólico. ¿Por qué? Porque no necesito mucha sangre. Pero ¿qué pasaría si tu organismo dice, oye, estoy sufriendo hipoxia, me está faltando oxígeno, voy a priorizar órganos blandos, dice el pecho? Entonces hay que vasodilatar la arteria cerebral media. Y vamos a encontrar que la dilatación ya también en diástole es elevada. Al revés que el umbilical. Si tú encuentras esta imagen, está alterado. ¿Recuerdas que en la umbilical esto era normal? Ya, en la cerebral media no, es al revés. Porque significa que estás haciendo vasodilatación. ¿Estás haciendo vasodilatación? Estás provocando una alteración total. Entonces, una disfunción placentaria ya me va a generar, pues, en este caso, hipoxemia crónica, acidemia, ¿no? Me puede generar alta resistencia umbilical, bajo flujo a nivel de la vena umbilical, y puede provocar al final una muerte fetal. Para valorar, por ejemplo, el ecodoppler del RCI, utilizamos por eso arteria cerebral media, umbilical y el índice de los dos, ¿no? Que es el índice cerebroplacentario. Esta imagen solamente es para presentarle, ¿ya? Es una imagen como para residentes, ¿no? Ya, aquí está. ¿Qué es lo que valoramos nosotros? Arriba. La insuficiencia uteroplacentaria. Eso es lo que buscamos, ¿no? Con arteria umbilical, arteria cerebral media y ductus venoso. Índice cerebroplacentario. ¿Cuál es lo que me busca aquí? Buscar de que está alterándose el cambio entre la arteria cerebral media y la umbilical. Está empezando a hacer redistribución de flujos. ¿Ya? Eso me valora. Y obviamente ya para terminar, el perfil biofísico. El perfil biofísico valora 5 elementos. Uno es movimientos respiratorios, movimientos corporales, tono muscular, reactividad cardíaca y líquido amniótico, de los cuales 4 se hacen en ecografía. ¿Cuáles son los que se hacen en ecografía? Tono, movimientos fetales, movimientos respiratorios,
y líquido amniótico. Y lo único que no se valora en ecografía es la reactividad cardíaca, que es el famoso NSP, que en su momento cuando vean trabajo de parto lo van a volver a repasar nuevamente. ¿Ya? Entonces, el perfil biofísico fetal hace el estudio ya de cómo está el feto, si realmente está bien o está mal. Ahora, ¿quién aparece primero? Por acá eso es el tono. Tono fetal. ¿A qué edad gestacional aparece el tono fetal? 7 semanas, 8 semanas. Luego aparecen los movimientos fetales. ¿A qué edad gestacional? Más o menos 9 semanas, ¿no? Luego aparece líquido amniótico, ¿no? Ya, movimientos respiratorios. Pero ¿cuál de los dos será el primero? Movimientos respiratorios. Más o menos semana 14 a 20. Es el punto de rango. ¿Ya? Tiene rangos, ¿no? Tiene rangos, ¿no? Ya, los movimientos respiratorios. Y luego de eso será el líquido amniótico, ¿no? ¿Ya? Entonces, más o menos, esos son los que vamos a valorar. Y la reactividad cardíaca. Y si queremos valorar todo en conjunto, ¿a partir de qué edad gestacional podemos valorar el perfil físico? 28 a 30 semanas. Es de 28 a 30 semanas. ¿Ya? Porque todos en conjunto se puede valorar a partir de esa gestación. ¿Dónde está? Aquí está. ¿Cuáles son los parámetros agudos de que el bebito está yendo mal? Tono fetal, movimientos respiratorios y la frecuencia cardíaca fetal, que es el NSP. Parámetro crónico, oligohidrales. El bebé está bien en todo lo demás, pero el líquido nomás está abajo. ¿Ya? Eso es un poco de la antropoiesis, embriología, maduración pulmonar. Ningún lenguaje puede expresar el poder de la belleza y el heroísmo del amor de una madre. ¿Cierto? ¿No? Todo lo que tiene que pasar para que la procreación humana continúe, para que nuestra raza continúe, para que una sociedad continúe, para que una raza se forme. ¿Quién le tiene más paciencia a los niños? Generalmente mamá, ¿no? Generalmente. No, a veces no. Mi mamá no me A tiene ver, paciencia. ¿quién le debe lactar tanto tiempo? Mamá. ¿Quién no lleva su bien? Está durmiendo. ¿Quién cumple sus caprichos más?